Bueno, buenas tardes amigos. Este es nuestro segundo espacio de podcast y lo hemos denominado Al Grano con Salamanca, y es un espacio que, como ustedes ya conocen, hemos venido teniendo cada semana sobre temas de ciudad, algunos asuntos importantes sobre la ciudad de Popayán, sobre el departamento del Cauca. Y en este espacio siempre invitamos a algún amigo de la casa, algún amigo que tenga conocimiento sobre estos temas. En la tarde de hoy nos acompaña el profe Heiber Tapia, profesor universitario, también fue candidato para la Cámara de Representantes hace unos 4 años, Heiber. Ya, sí, claro, ya 7 años. 7 años. Y hace pocas semanas estuvo participando como precandidato para la alcaldía de Popayán. Y el tema que nos convoca hoy es el de la educación, Heiber, un tema en el que tú tienes pleno conocimiento y te has movido bastante. Bienvenido, Heiber, a este espacio. No, muchas gracias, Juan Francisco, por ese espacio, a este podcast. Me parece muy novedoso, muy interesante. Yo creo que Popayán merece este tipo de escenarios en la política, en la cual no necesariamente tiene que ser estar ahí en las comunas. Hoy la política ha cambiado y parte de eso pues, es que hoy tiene la gente la oportunidad de conocer cuál es el pensamiento en los diferentes temas de ciudad de nuestros candidatos a la alcaldía. Muy bien, felicidades. Bueno, no, Heiber, gracias por estar aquí nuevamente. Mira, ¿qué te parece si empezamos con el tema de la educación primaria, básica, secundaria y media? Allí tú tienes unas buenas ideas o has propuesto, yo te he escuchado este tema, sobre un enfoque en cómo preparamos a nuestros chicos y jóvenes para que se abran a ese mundo de la universidad, hacia el mundo de la educación técnica también. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre eso, Heiber? Bueno, digamos, parte de la responsabilidad que tú vas a tener como alcalde en las 41 instituciones educativas y 126 sedes que hoy tiene a cargo el municipio de Popayán, por ser la educación, digamos, descentralizada. Digamos, dentro del escenario de los planes educativos institucionales, Juan Francisco, pues hoy la educación, como todo, ha ido cambiando y digamos, las expectativas que hay hoy en el mundo frente a las personas que hoy se forman, digamos así, o se educan, entre comillas, ¿no es cierto? Digamos, también cambian. Entonces, hay una gran responsabilidad de los que van a estar al frente dirigiendo la educación, en este caso la alcaldía, que tú vas a tener la oportunidad, y es que te vas a enfrentar, digamos, a un escenario global en el cual debes de pensar cómo esos muchachos que están en la educación escolar, primaria, en la básica, secundaria y en el bachillerato ya uniforme, qué es lo que están pensando, ¿cierto? Sí. ¿A dónde los vas a mandar? Bueno, sí, digamos, ¿cómo los enfrentas al reto de salir del colegio? De salir y qué es lo que van a hacer, ¿no? Generalmente en nuestras casas, la presión social que hoy tiene, hemos tenido todos nosotros cuando estamos en el colegio. Hay una presión social, una en su hogar y otra en social, de su entorno, ¿no? De acuerdo. De qué es lo que vas a hacer cuando termines tu bachillerato y vas llegando a 10º, y te comienza también eso muy parecido como cuando uno va a terminar la universidad, ya está en 10º y dice, ¿qué voy a hacer cuando salga? Sí, ya hice 5 años. Ese aspecto ahí es el que creo que ha sido muy descuidado, digamos, por las instituciones educativas, en el sentido de que hoy a ese estudiante que está a puertas de salir no se le genera un proyecto de vida. De acuerdo. Y creo que es que ahí debe apostársele dentro de los planes educativos institucionales ese proyecto de vida en el cual se enfoque a ese estudiante en 3 escenarios. En unos estudios que nosotros hicimos hace muchos años, preguntándole a los estudiantes del José Eusebio Caro en esa época y de la institución educativa metropolitana, le hicimos una encuesta
de las capacidades empresariales, ¿no? ¿Cuál era? Midiéndoles un poco si tenían algo de espíritu emprendedor o algo, pero definitivamente era muy bajo, porque el estudiante de las instituciones públicas ve en su proyecto de vida algo muy fácil, y es, uno, irse para la policía, porque lo ve como una posibilidad rápida. Pero era como midiendo el conocimiento de los estudiantes. Claro, las capacidades, las actitudes que tenían empresariales, que era muy diferente, pero luego nosotros sondamos más de por qué tan bajas esas capacidades empresariales, esas actitudes. Y era porque gran parte de los estudiantes o querían la universidad, o gran parte tenía definido irse para la policía o irse para el instituto penitenciario INPEC, porque lo veían como una posibilidad de trabajo inmediato dentro de generar un ingreso para él y su familia. Entonces, pero los estudiantes tienen todos tenemos algo fuerte en nosotros, y eso es lo que nos ha explotado, Juan Francisco. Entonces, las capacidades propias. Ahí hay tres. Por ejemplo, tú estás pensando en el potencial, por ejemplo, educativo, que es la parte universitaria, la educación superior. Exacto, educación. O tú estás pensando en el tema de las capacidades para el trabajo, de acuerdo, porque has heredado algo de pronto desde el punto de vista familiar, o dentro de tu gen propio hay algo que va más enfocado hacia la educación técnica. Flota, exacto. Veces, sí. Puede ser dentro de esa formación para el trabajo. Sí, de acuerdo. ¿Cierto? O lo otro es, dentro de este escenario mundial, apostarle a las posibilidades de emprendimiento, que es tomar un poco de esas capacidades que puedes tener innatas, aptitudes como aptitudes con P o C, y unirlas y mirar si forjas un proyecto de vida a través de ser empresario de sí mismo. Y capacitarse sobre esa aptitud, digamos. Puede ser, seguir formándose y capacitándose, pero digamos que salga a flote, que no necesariamente yo tenga que estudiar, formarme en un tecnológico o una universidad, sino que rápidamente yo me meta en el mundo empresarial, en el mundo emprendedor. Que es un poco lo que nosotros hemos visto en Popayán. Vemos que hoy la oferta para el trabajo en Popayán está muy dirigida al sector técnico, del tecnológico. Hoy más del 30% del trabajo en Popayán se genera en el sector del comercio, de la reparación de vehículos automotores, de la hotelería, del turismo. Mira que hoy no estamos sacando muchos profesionales, pero mucho menos técnicos, que estén dirigidos a esa demanda laboral que hay, y es un poco ese enfoque, determinar muy bien cuáles son las potencialidades que tienen nuestros niños y jóvenes que van saliendo del colegio, y hacia dónde podemos dirigirlos para que ocupen esas plazas que está dando la ciudad. Cuando tú vas en décimo, después midiendo cuál es el proyecto de vida, y con base en eso les generas unas competencias, les generas un proceso entre décimo y 11 para que él salga más enfocado y decidido a lo que va a hacer, y no salga todavía con esa orientación perdida. A mí me preocupa mucho, Francisco, tú que vas a manejar la ciudad, uno, por ejemplo, el tema del trabajo, la evolución del trabajo en el sistema, por ejemplo, como Popayán, el sistema financiero nos generaba unos importantes trabajos en las entidades financieras. Popayán era una ciudad de bancos, ciudad de ahorro, y entonces cada entidad ponía 4 o 5 sedes y las tiene, ¿no? Cada vez las ha ido reduciendo y generaba unas oportunidades de trabajo importantes. Con esta evolución de la tecnología y la cibernética, la inteligencia artificial, pues la banca se va a acabar. Todo tú lo haces hoy a través de un teléfono. Se está digitalizando muchísimas de las cosas. Entonces los bancos hoy vas a encontrar 1 o 2 personas cuando antes encontrabas 20 o 30 personas en un banco. ¿Y crees que tenemos las capacidades en Popayán para formar una especie de clúster de tecnología, por ejemplo? Por supuesto, las posteriores. Tenemos las universidades, tenemos las instituciones técnicas. Yo conocí hace algunos años, y seguramente tú lo escuchaste también, la posibilidad, no es muy del enfoque tecnológico, pero era algo sobre el trabajo que de alguna manera daba
mucha oportunidad y era lo del call center. Yo no sé si tú escuchaste. Perfecto, que claro. Hubo una oportunidad de hacer un call center y lastimosamente no avanzó mucho porque hubo algunas trabas burocráticas en la creación del impuesto dirigido a esa actividad. Incentivos tributarios. Sí, y no funcionó. Lastimosamente a veces no tenemos el acompañamiento institucional para que sucedan estas cosas, estas posibilidades, oportunidades. ¿Cómo ves el desempleo hoy, que está muy relacionado con temas de analfabetismo en Popayán? Según las cifras DANE, el analfabetismo en Popayán es casi el 17%. Quedé muy sorprendido con ese dato. Claro, es una tasa bastante alta. Y el nivel de deserción es altísimo. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo combatir la deserción? Precisamente se trata, si nos vamos a la educación escolar y básica primaria, básica secundaria y dentro del bachillerato conjunto, que hoy se conoce, pues digamos, viene a esto que yo te comentaba, Juan Francisco, y es que digamos, la deserción no solamente la estamos viendo ahí, la estamos viendo también en la educación. La Universidad Manizales, como ciudad universitaria muy parecida a Popayán, está muy preocupada porque los niveles de deserción y los niveles también de escolarización de educación secundaria superior, pues han bajado notoriamente. La gente no quiere estudiar, le va a tocar salir a las instituciones, salir a buscar a las personas a estudiar, porque hasta la escolar, la básica secundaria, volvemos a que los muchachos hoy en día están viendo como unas visiones totalmente que se les está vendiendo del mundo de la tecnología, de que, digamos, ese esfuerzo de sentarse a estudiar, a ser bachiller, a ser universitario, hoy no le compensa el ingreso. Eso es muy preocupante. Muy preocupante. Nosotros hemos visto una población, Heiber, que es un poco diferente a la población de la que estamos hablando, que está más enfocada en nuestros niños y jóvenes. Pero hay una población que nunca tuvo la oportunidad de terminar sus estudios de bachillerato, por ejemplo. Y lo que nosotros hemos visto es la posibilidad de que desde el municipio se implemente un programa de educación flexible. Te voy a poner un caso muy rápido. Nosotros estamos acompañando un proyecto productivo en Popayán y cuando hicimos la caracterización de las personas que participan en ese proyecto, nos dimos cuenta que casi el 75% mujeres no habían terminado el bachillerato. Sí. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo hemos propuesto nosotros el tema de la educación flexible y es cómo acompañamos a estas personas para que rápidamente terminen sus estudios de secundaria y de alguna manera abran esa visión? ¿Te parece que es un proyecto que puede funcionar? Claro, hoy con la virtualidad se puede generar rápido también los bachilleratos. Claro. Digamos que la gente se forme y creo que el tema de la pandemia nos dio esa que la gente se podía formar. No es lo mismo, obviamente, pero creo que nos abre las puertas a que la formación permite unas oportunidades nuevas. Esas oportunidades. Claro. Entonces, que la gente trabaje, que pueda formarse con su tiempo, sus espacios, sus formas mismas de tomar la educación con esa flexibilidad que tú dices. Claro. Me parece muy interesante. Y da la oportunidad de llegar a instituciones como el SENA, por ejemplo, ¿no? Para personas que también pueden acomodar su tiempo para llegar al SENA y formarse en esas habilidades para el trabajo. Sí, y yo creo que es una gran responsabilidad. Ahora que tú dices que hay un analfabetismo, pues que el municipio tome esa gran responsabilidad de bajar esa tasa, pero más allá también, digamos, que ayude a terminar muchas personas por lo menos el bachillerato, porque de una u otra forma el tema de la educación, y yo se lo digo a mucha gente, quizás no sea tan atractivo, pero genera poner en una imagen social, y creo que para tus hijos, para mis hijos, uno quiere que ellos se formen hasta el nivel que ellos quieran, obviamente, pero que se formen. Que tengan las oportunidades que tengan de formarse. Yo creo que mucho de este analfabetismo, que es una cifra escandalosa para Popayán, según las cifras que hay ahora, raizales de Popayán son menos del 40% de Popayán. Es una ciudad de las colonias que por diferentes circunstancias externas han llegado muchas personas de los municipios de la ruralidad. Y muchas de estas personas, que son casi todas mayores de 35 años, llegan en esas condiciones de analfabetismo y de alguna manera eso pues genera una problemática social. Bueno, Heiber, pues muchísimas gracias
por haber aceptado esta invitación a conversar sobre temas de ciudad, hoy con temas de educación. Una charla muy agradable, muy amena. Este tintico es un tintico que elaboran aquí en Popayán y nos place mucho podernos tomar en este espacio hablando de temas de ciudad. Bienvenido siempre a tu casa, River. Pues ya será hasta la próxima oportunidad con otro tema que trataremos en este podcast de Al Grano con Salamanca. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias Juan Francisco. Un saludo a toda la gente que hoy acompaña tu